Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de inmunología básica. Hoy vamos a hablar sobre los órganos del sistema inmunológico. Para empezar, como dice su nombre, sistema inmunológico. Este sistema, ese sistema inmunológico, es un sistema, ¿ya? Que está constituido o está formado por órganos, y está formado por células, por sustancias químicas, está formado por el sistema de complemento, ¿ya? Este sistema inmunológico se asemeja igual que una empresa que tiene diferentes secciones, diferentes funciones, ¿ya? Entonces, para empezar, vamos a ver de qué tipo de órganos está formado este sistema inmunológico. También vamos a hablar sobre sus funciones, las funciones que tiene el sistema inmunológico, ¿ya? Su principal función que tiene este sistema es de defensa, es sintetizar anticuerpos contra el antígeno, ¿ya? Contra cualquier antígeno que ingrese dentro del organismo o cualquier tipo de célula propia de nosotros que esté desconociendo al sistema inmunológico o que empiece a atacar a nuestras propias células, ¿ya? Entonces es un sistema muy importante de defensa del organismo. Como está formado por diferentes células, ¿ya? Estas células se originan en determinados órganos, ¿ya? Entonces, los vamos a clasificar, ¿ya? Como órganos primarios y órganos secundarios, ¿ya? A los órganos del sistema inmunológico. Dentro de estos órganos primarios tenemos lo que es el timo y la médula ósea. Ya estos órganos se los denominan como diferenciación de linfocitos. Después tenemos lo que son los órganos secundarios. Dentro de estos órganos secundarios tenemos lo que son los vasos, los ganglios, las placas de Pilger, ¿ya? Las amígdalas, el apéndice, ¿ya? Entonces esos son los órganos secundarios. Y se sitúan en diferentes lugares del organismo, ¿ya? Y también en estos órganos se llevan a cabo lo que es la reacción antígeno-anticuerpo. Acá tenemos lo que son, por ejemplo, las membranas de las mucosas, ¿ya? O también las vellosidades de las mucosas, que también son consideradas como una defensa natural. Las mucosas también son un sistema de defensa, que es la que se pone en contacto primero con el antígeno. La médula ósea, ¿ya? La médula ósea es un órgano del sistema inmunológico que está situado en los huesos, ¿ya? Generalmente en los huesos largos y en los huesos planos. Entonces el hueso largo, húmero, fémur, y hueso plano que tenemos aquí a la altura del pecho, que está el esternón, ¿ya? No sé si alguna vez han visto, tengo otra imagen por acá, han visto acá, han visto cuando están comiendo, por ejemplo, el hueso del pollo, agarran, lo dividen el huesito e internamente se observa como una esponja, ya lleno de huequitos como rejilla, color más oscuro, ¿no? Es más rojo intenso que la misma sangre. Entonces ahí se encuentra lo que es la médula ósea. Su función principal de esta médula ósea, ¿ya? Es dar origen a lo que son las diferentes células que circulan en torrente sanguíneo. Y cada una de estas células es parte del sistema inmunológico, ¿ya? Por eso la consideramos a esta médula como un órgano primario. En esta médula lo que tenemos es las células madre, ¿ya? Nosotros tenemos diferentes tipos de células madre.
por ejemplo, la célula madre totipotencial. Esta célula madre totipotencial se va a encargar de dar origen a un ser vivo. ¿Ya? ¿De dónde sacamos esta célula madre? Cuando hay el embrión, ya se forman diferentes capas. Entonces, de una de estas capas se agarra una célula y se lo lleva al banco de células madres. ¿Ya? Decimos que esta es totipotencial porque va a dar origen a un nuevo ser. O sea que podemos llegar a clonar a este embrión. Por ejemplo, si una mamá está embarazada y ella agarra y uno decide agarrar y guardar esa célula madre. Entonces, se guarda, al igual que en banco de sangre, igualito, hay banco de espermas, hay banco de células madre. Entonces, se almacena esta célula madre, ¿ya? Y cuando nace su bebé, si requiere algún trasplante, entonces se puede llegar a utilizar esa célula madre, ¿ya? Empezando a clonar como a un segundo hijo. Entonces, porque cuando son gemelos, incluso hay a veces rechazo de órganos en un trasplante. Entonces, hay ocasiones. Entonces, si es de un clon, generalmente no hay rechazo. Entonces, para eso, generalmente en otros países lo aplican más, ¿ya? Entonces, a eso se consideran lo que son las células totipotenciales. Después tenemos las multipotenciales. Las multipotenciales, ya, pluripotenciales. Las pluripotenciales, por ejemplo, tenemos acá en la médula ósea. Estas células madre van a dar origen a diferentes células, pero de un mismo tejido. Por eso se denominan células madres pluripotenciales, ¿ya? Después tenemos lo que son las unipotenciales. Las unipotenciales son las células madre que van a dar origen a un solo linaje de células. Eso quiere decir que va a dar origen solamente a un tipo de célula. No importa si es de un tejido, pero, por ejemplo, acá, que dé origen solo a eritrocitos y a ningún otro tipo de célula más. Entonces, a eso se las denominan unipotenciales. Esta célula pluripotencial, ¿ya? Esta célula mamá tiene dos hijitas, se divide en dos, ¿ya? Por la meiosis. Una de las hijas es similar a la mamá y la otra hijita sale totalmente diferente, ¿ya? Son como dos hijas gemelas, pero una idéntica a la mamá, que también es pluripotencial. Entonces, esta hijita que es pluripotencial va a dar origen a lo que es la línea de la serie blanca. Ya va a dar origen a diferentes células. Sin embargo, la otra hija da origen solo a una sola célula. ¿Ya? Entonces, por eso tienen sus dos hijitas totalmente diferentes y una es idéntica a la mamá. A eso se refiere. De ahí que nacen lo que son la línea linfoide y la línea linfoide y la línea mieloide. ¿Ya? La línea linfoide va a dar origen a todo lo que son los linfocitos y la mieloide va a dar origen a las demás células. ¿Ya? Entonces, esa es su función principal de la médula ósea. Cuando en laboratorio nosotros queremos agarrar y ver, por ejemplo, si se trata de un paciente con leucemia, en casos de leucemia, esta médula ósea empieza a sintetizar las células a 100 por hora, ¿ya? Con una velocidad incontrolable que agarra y saca células inmaduras a torrente sanguíneo. En sangre periférica, nosotros no tenemos que observar lo que son células inmaduras. ¿Ya? En sangre periférica, todas nuestras células ya están maduritas, tienen que ser puras células maduras para que lleguen a cumplir su función. No nos olvidemos que cada una de ellas agarra
y sintetizan un tipo de interleuquina, ¿no ves? Entonces, en casos de leucemia, esta médula libera células inmaduras. En laboratorio nosotros vemos en sangre periférica predominio de células maduras, o sea, aumento de células maduras, y casi nunca, o 0,1% de células inmaduras, que es muy rara vez. Mientras, si tomamos muestra de la médula ósea, aquí sí va a haber más incremento de células inmaduras y casi nada de células maduras que están a punto de salir, ¿ya? Entonces, si se trata de un paciente con leucemia, tenemos que saber en qué etapa de maduración está la célula. Y muchas veces el médico agarra y solicita ya un frotis sanguíneo, ya un frotis de médula ósea. Entonces pide frotis de sangre periférica y frotis de la médula ósea. En ese caso, nosotros tomamos muestra o de los huesos largos y de los huesos planos. De tomar la muestra del hueso largo, ya sea el fémur o el húmero, es más duro y es más traumático para los pacientes. Por eso, no le tomamos la muestra de los huesos largos. Después podemos tomar la muestra también del coxis, que es menos traumático. Y finalmente, del esternón. Ese sí es un poco ya casi menos traumático. Obviamente no se asemeja ya con una toma de muestra sanguínea. En caso que tomemos muestra de médula ósea del esternón, el paciente tiene que estar en forma horizontal, echado en una camilla. Hacemos la asepsia en el esternón y la jeringa lo ponemos en forma vertical, como para hacer una toma de muestra arterial. ¿Ya? Entonces pinchamos a nivel del esternón y sentimos una capita dura, ¿ya? Que son los huesitos cartílagos del esternón. Agarramos y pinchamos con un poquito más de fuerza y ¡plup! Queda otra capita. Entonces tenemos que sentir nosotros esas dos capitas duritas. Ahí sabemos que ya la agujita, el bisel de la aguja está en la médula ósea. Y empezamos a succionar con la jeringuita. Sacamos un poquito de muestra y hacemos nuestro frotis, igual que un frotis sanguíneo. Ya esperamos que seque, teñimos y observamos al microscopio y ahí vamos a ver qué tipo de célula es la que se está proliferando con mayor rapidez. ¿Ya? Si es de la línea linfoide o es de la línea mieloide. De ahí que se clasifican también las leucemias linfocíticas y las leucemias, o sea, las leucemias de las líneas linfoides y las leucemias de las líneas mieloides, que serían las leucemias, se me fue. Y entonces, de esa manera las clasificamos igual a las leucemias, ¿ya? Entonces, los tipos de células que nosotros tenemos en el sistema inmunológico serían ya las maduritas, o las que salen maduras de la médula ósea, son neutrófilo, basófilo, eosinófilo, monocito y linfocito. Pero acá, de estos linfocitos, tenemos dos tipos de linfocitos, que son los linfocitos T y que son los linfocitos B. Los linfocitos B salen de la médula ósea y se van a los ganglios, ¿ya? A terminar de madurar para que salgan a torrente sanguíneo, otras salen directo de la médula ósea a torrente sanguíneo. Los linfocitos T, los linfocitos T, ahora vamos a trabajar con esta otra imagen, ¿ya? Ups, creo que se está yendo más bien más al... Los linfocitos T, ups. Estos linfocitos T salen de la médula ósea, ¿ya? Y se van directo a lo que es el timón. El timón ya está detrás del esternón, ya entre el pulmón y el esternón en la
en la cavidad media. Este timo, ya, su función principal de este timo es de llegar a madurar y especializar a lo que son los linfocitos T. Entonces, todas las células ya salen de la médula ósea maduritas, ya especializadas, con sus doctorados, a cumplir su función en torrente sanguíneo y en todo el cuerpo, porque están dispersas en las mucosas, están dispersas en la piel, ya tenemos los macrófagos, que son los primeros que se van a poner en contacto con cualquier tipo de antígeno. Sin embargo, lo que son los linfocitos T, agarran y ellas salen inmaduras, salen prematuras de la médula ósea y se van directo al timo. Aquí en el timo, ellas terminan de crecer, ya terminan de madurar y se llegan a especializar, ya. Entonces ahí es donde agarran y se subdividen, ya, en lo que son los linfocitos TCD4, linfocitos TCD8, ya, esos son los linfocitos T, o también denominados T helper 1, T helper 2. Entonces, ellos terminan de madurar en el timo y se van a torrente sanguíneo a cumplir su función o a donde tienen que ser destinados, ¿no es? Por eso, el timo es considerado como un órgano primario, porque son los dos órganos que se encargan de sintetizar, de madurar, de hacer crecer, dar origen y especializar a las células sanguíneas. Después tenemos lo que son los vasos linfáticos. Aquí en estos vasos linfáticos se llevan a cabo lo que son la reacción antígeno-anticuerpo, ¿ya? Hay concentrados de anticuerpos sintetizados por el sistema inmunológico, tenemos también macrófagos. Entonces, cuando son capturados los antígenos, son dirigidos a lo que son estos vasos linfáticos. Después tenemos lo que son las amígdalas, ya a nivel del cuello. Estas amígdalas también son, acá en estas amígdalas se encuentran macrófagos, ya no nos olvidemos que por la cavidad bucal pueden ingresar bastante microorganismos por el consumo ya sea de alimentos o agua contaminada, pero también tenemos en la boca una flora, ¿no ve? Bacteriana, ya, que se puede volver, que no son patógenos, pero que se pueden volver patógenos, y acá es donde trata de evitar el ingreso, las amígdalas. Por eso se considera también un órgano secundario. Ya, entonces, aquí cuando hay presencia, por ejemplo, de estreptococos, las amígdalas se inflaman porque evita el ingreso o el paso de las bacterias, ¿ya? Y acá se llega a formar las colonias de las bacterias, y estas colonias son similares a las estructuras, hablando morfológicamente, estructuralmente, del miocardio. Entonces nosotros tenemos el corazón, en el corazón tenemos un tejido que es el miocardio. Entonces este miocardio es similar a la estructura que llega a formarse aquí en las amígdalas por el estreptococo. Entonces el sistema inmunológico lo que hace es sintetizar los anticuerpos para llegar a opsonizar a estos estreptococos, ¿ya? Pero estos estreptococos, las bacterias también, al ser unicelulares, pero igual tienen ellos sistema inmunológico, que su sistema inmunológico a ellos les permite hacer lo que es el mimetismo molecular y el mimetismo celular. Entonces, así trata de agarrar y tomar el pelo a lo que es el sistema inmunológico, ¿ya? Y de esa manera puede agarrar y romper barreras y llegar hasta torrente sanguíneo y producir una sepsis al paciente. Entonces, acá el sistema inmunológico lo que hace es tratar de eliminar lo más antes posible a los antígenos presentes, ¿ya? Y si no, y si tarda la eliminación de estos antígenos,
Si se forman anticuerpos, estos anticuerpos paran circulando en torrente sanguíneo, también pasan por el corazón, ¿ya? Cuando hace diástole, sístole, ¿no ven? Entonces, reconoce al tejido del miocardio y agarra y dice, hey, le dice, pasa información a los macrófagos y dice, aquí hay estructura similar a la que hemos eliminado aquí arriba, la que se había llegado a formar por los estreptococos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recluta a los macrófagos y empieza a fagocitar al tejido del miocardio. Y de ahí que se puede originar lo que son las arritmias cardíacas. Eso hablando desde un punto inmunológico. Entonces, cuando una persona tiene las amígdalas inflamadas, tiene sus órganos de defensa, sus órganos secundarios inflamados, no cumple su función, entonces exponemos más al paciente. Ya cuando empieza a inflamarse, inmediatamente tenemos que ayudar al sistema inmunológico a eliminar lo más antes posible a estos microorganismos antes de que suba la concentración de anticuerpos y también sea atacado nuestro miocardio. Las personas que tienen con mayor frecuencia ya procesos inflamatorios de las amígdalas son más propensas a tener lo que son los infartos, las arritmias cardíacas. Y actualmente el porcentaje de pacientes con arritmias es alto y cada vez va elevándose más. Después tenemos lo que son los ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos se asemejan a un nudo de lana, a un ovillo de lana, y están distribuidos ya en diferentes lugares del cuerpo. Acá en estos ganglios linfáticos tenemos los macrófagos, tenemos presencia de anticuerpos, y es donde se va a llegar se va a llevar a cabo lo que son la formación del complejo antígeno-anticuerpo. Entonces los anticuerpos van a ayudar al sistema inmunológico mediante la opsonización a eliminar a esos antígenos. Después tenemos lo que son los vasos. Estos vasos, su función principal es eliminar todos los desechos. A este órgano, ya también es considerado como órgano secundario, se lo considera como un basurero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que cumple? ¿Cuál es su función de un basurero? Es de desechar toda la basura, todos los residuos, ¿no ves? Todo lo que no nos sirve. Entonces, esa misma función cumple el vaso. Por ejemplo, si de acá de la médula ósea agarra, salen las células, hay el riesgo de que salgan células inmaduras al torrente sanguíneo. Ah, pero aquí en el sistema inmunológico que está en torrente sanguíneo, está en todo el cuerpo, en los músculos, agarra y dice, hey, esta célula inmadura no nos sirve. Porque las células maduras que salen de torrente sanguíneo tienen la capacidad de sintetizar lo que son las interleuquinas. Pero las células inmaduras sintetizan también una sustancia, pero no las mismas interleuquinas, ya que una célula madura. Por eso ellas no pueden llegar a cumplir la misma función que una célula madura. Entonces, el sistema inmunológico, que es tan inteligente, lo que hace es reclutar a esa célula inmadura. Entonces dice, véngase, y chum, se lo lleva al vaso. En el vaso tenemos macrófagos, ¿ya? Y los macrófagos se denominan así porque tienen la función de fagocitosis. ¿Y qué es la fagocitosis? Es comer, deglutir, destruir, ¿no ves? Entonces los macrófagos lo que hacen es comérselo a esa célula inmadura y lo dejas en pedacitos. De esa manera lo pulveriza, lo destruye por completo a esa célula inmadura, ¿ya? También en torrente sanguíneo, una vez están las células maduras, sabemos que cada una de ellas tiene un tiempo determinado de vida, ¿ya? La serie blanca normalmente su tiempo de vida son más cortos, 3, 9 días, 8 días, 10, 12 días, 15 días,
de vida. Entonces, cumplen su tiempo de vida y ya pues la célula envejecida no nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de complemento? Aquí el sistema de complemento también es un sistema que va a ayudar a eliminar a los antígenos a nuestro sistema inmunológico. Por eso se dice sistema de complemento. Es un complemento del sistema inmunológico para que éste cumpla su función. ¿Y cuál es la función del sistema inmunológico? Es de destruir a todos los antígenos. ¿Ya? Entonces, por medio del sistema de complemento, lo llevan al vaso y allá son destruidas todas esas células viejitas. Igual, los eritrocitos. Los eritrocitos igual cumplen su tiempo de vida, que son 120 días. ¿Ya? Cumplen los 120 días. ¿Qué es lo que hace el sistema inmunológico? Dice, hey, esta célula roja ya cumplió su función. Por tanto, chao. Se lo lleva al vaso. Y así la médula ósea está constantemente sintetizando eritrocitos. Este sistema inmunológico es tan perfecto que no solamente elimina antígenos, también nos va a eliminar lo que no nos sirve. Aparte de eso, hace reciclaje. ¿Y cómo lo hace reciclaje? ¿Ya? Por eso les digo que el sistema inmunológico es como una empresa grande. En toda empresa hacen reciclaje. Hasta en la universidad nosotros hacemos reciclaje, ¿no ves? Evitamos la contaminación, dejando de utilizar los vasos desechables, los papeles podemos reciclarlos, ¿no ves? Igualito. Entonces el sistema inmunológico hace reciclaje. Resulta que este eritrocito envejecido se viene, ¿ya? Al vaso. El sistema inmunológico dice, este eritrocito no nos sirve, ya cumplió sus 120 días de vida, se va al vaso. Ah, ojo, dice. Pero este eritrocito, ¿qué tiene? Ese glóbulo rojo tiene moléculas de hemoglobina, tiene moléculas de hierro. Y este caballerito no consume bastante hierro. Entonces, consuma o no consuma bastante hierro, igual. Agarra y saca esa molécula de hierro del eritrocito, del glóbulo rojo. Y el resto, chum, al vaso y allá es destruido. Esta molécula de hierro lo vuelven acá a la médula ósea y dicen, necesito otro eritrocito nuevo para que utilice a esta molécula de hierro. Entonces la médula ósea lo que hace es fabricar nuevo eritrocito inmaduro, ¿ya? Entonces los eritrocitos salen y ahí, ¡pac!, se lo dan a ese eritrocito nuevo la molécula de hierro, ¿ya? Como ese eritrocito contiene las moléculas de hemoglobina, esas moléculas de hemoglobina se unen a lo que son las moléculas del hierro. Y de esa manera sale el eritrocito, el nuevo eritrocito a torrente sanguíneo, ¿ya? Con la molécula de hierro. Y así no hay anemia, ¿no ves? Entonces, esa es su función del sistema inmunológico. Cada una de las células cumplen diferentes funciones que los vamos a ir viendo más adelante, la morfología y la función de cada célula sanguínea. ¿Ya? Entonces, eso sería en cuanto a lo que son los diferentes órganos del sistema inmunológico. Aquí en esta imagen igual les estoy mostrando lo que es los diferentes órganos del sistema inmunológico y la ubicación, igual el apéndice. ¿Ya? El apéndice también se considera como un órgano del sistema inmunológico de defensa, pero hay que tener cuidado, ¿no ves? Que en este apéndice puede ingresar, por ejemplo, un arroz, o puede llegar a ingresar, a ver, las semillitas de la frutilla, por eso es aconsejable siempre pelar la frutilla, ¿ya? Y también cuando uno está con el estómago, o cuando recién ha comido, está con el estómago lleno, no es bueno hacer mucho esfuerzo porque por X, Z razones puede ingresar algún tipo de alimento al apéndice y acá puede llegar a inflamarse, ¿ya? Entonces se inflama y a eso se denomina apendicitis y puede llegar a reventar y se denomina eso una peritonitis. Ups. Ya, estamos ahí, ¿no? Entonces,
Acá las amígdalas, ya las amígdalas están en ambos lados. Esto no puede inflamarse. Si una persona tiene constantemente, con frecuencia se le inflaman las amígdalas, como profilaxis puede llegar a utilizar la penicilina, ¿ya? Y hacerse pinchar una penicilina mensual para evitar que se inflame, porque si llega a inflamarse con frecuencia, llega a un punto donde estas amígdalas quedan totalmente inflamadas y más bien en vez de proteger al paciente o a la persona, como que le incomoda. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Agarra y se lo saca las amígdalas. Entonces perdemos un órgano secundario, una barrera de defensa. El timo, ¿ya? El vaso que ya habíamos hablado y las placas de Pillar. Aquí les hago un pequeño resumen de las principales funciones del sistema inmunológico. ¿Ya? Reconocer a las sustancias, también llamadas antígenos, que son sustancias extrañas al cuerpo. Estos antígenos, antígenos se denomina a toda sustancia extraña que ingresa de afuera del organismo hacia adentro y tiene la capacidad de activar el sistema inmunológico, tiene la capacidad de producir una reacción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ingresa una bacteria al organismo, activa el sistema inmunológico, ¿ya? Y produce una reacción, o sea, produce síntesis de anticuerpos, ¿ya? Específicos contra este antígeno. Pero también no nos olvidemos que tenemos antígenos exógenos y endógenos. Entonces, los antígenos exógenos son todos los que entran de afuera hacia adentro y los endógenos son los que tenemos dentro del organismo, nuestros propios antígenos. Antígenos pueden llegar a ser los microorganismos, puede llegar a ser cualquier sustancia, ¿ya? Por ejemplo, un parásito, una bacteria, hongos, virus, ¿ya? Entonces, cualquier microorganismo pueden llegar, o bacterias pueden llegar a ser antígenos. Una sustancia, por ejemplo, un perfume, si nosotros nos colocamos un perfume y hay una reacción inmunológica, entonces se considera un antígeno. Después tenemos sustancias, por ejemplo, que solitas, inertes, no producen ningún tipo de reacción. Pero si se pone en contacto con una de nuestras proteínas, ahí sí puede volverse una molécula que tiene la capacidad de producir una reacción inmunológica, ¿ya? Pero también se consideran a ellos antígenos o alergenos. ¿Ya? Por ejemplo, si nos pica la abeja, hay personas que son alérgicas a las abejas, ¿no? Entonces, y producen alergia. Entonces, eso es una reacción inmunológica, activa el sistema inmunológico. Pero solito ese veneno de la abeja no hace nada. Ese veneno, al ponerse en contacto con una proteína de la persona, agarra, ahí recién es lo que se activa. Tiene la capacidad de producir lo que es la reacción alérgica, ¿ya? Y a eso se considera alergeno. El polen, por ejemplo, de las flores, también se considera un alergeno. La otra función es de reaccionar en contra de ella, o sea, al producir lo que son los anticuerpos específicos contra estos antígenos. Entonces, el paciente, si se pone en contacto con cualquier microorganismo que puede causar cualquier tipo de infección, nuestro órgano, nuestro sistema inmunológico, se activa y empieza a sintetizar lo que son los anticuerpos. Y los anticuerpos son la defensa de nuestro organismo, ¿ya? Ya habíamos hablado sobre la médula ósea. Aquí también tenemos algunas funciones del sistema inmunológico. Acá están resumido lo que les acabo de explicar. En cuanto a la localización del sistema inmunológico, igual, ya les había dicho que está formado por los órganos primarios, secundarios, y por las diferentes células. En esta imagen igual están lo que son los diferentes órganos del sistema inmunológico. Sistema de complemento. Esto igual les dije que es un sistema de complemento que nos ayuda al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico complemente, cumpla su función. Esto es un sistema muy aparte que está formado también por diferentes tipos de proteínas, como las C1, C2, C3, C4, C5, que ellos sí ayudan a eliminar al antígeno, y no como los anticuerpos los anticuerpos también ayudan, pero no fagocitan. Sin embargo, este sistema
agarra y destruye también a lo que son los antígenos. En cuanto a las células, ¿ya? El sistema inmunológico está formado por linfocitos, ¿ya? Los linfocitos T, los linfocitos B y también las natural killer, ¿ya? Que ellas son como unas trillizas que son idénticas en torrente sanguíneo, en sangre periférica. Nosotros no las diferenciamos en un frotis sanguíneo, si son linfocitos T, B o las natural killer. Morfológicamente las tres son idénticas, pero estructuralmente son diferentes. Por eso les digo que son como trillizas, ¿ya? Trillizas, pero igualito cada una tiene sus propias cualidades. Eso lo vamos a ir desglosando más adelante, en otras clases. Después tenemos lo que es el proceso de la fagocitosis, que la fagocitosis se lleva a cabo por los macrófagos. ¿Ya? Y los macrófagos son células también del sistema inmunológico. Ejemplo, están el monocito y los neutrófilos. Y el sistema de complemento, que están formados por proteínas. Acá les pongo un pequeño resumen, un pequeño adelanto sobre las células del sistema inmunológico, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Y los tipos de anticuerpos, igual cada uno de ellos los vamos a ir desglosando cada clase. La morfología, la estructura de cada inmunoglobulina. Son anticuerpos, inmunoglobulina, ¿ya? Son glucoproteínas, cadena de proteínas, son lábiles a la temperatura, se pueden destruir. Por eso en laboratorio nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las muestras, ¿ya? Una vez que tengamos las muestritas de los pacientes, no podemos estar congelando, enfriando o atemperando, otra vez congelando y atemperando. Ahí ese cambio brusco de temperatura destruye lo que son los anticuerpos. Y hay un pequeño resumen sobre los diferentes anticuerpos, pero lo vamos a desglosar más, ¿ya? Después tenemos los linfocitos T. Igual su función principal de estos linfocitos T es reconocer a lo que son los antígenos y activar a los linfocitos B. Ya ahí les hablo de la maduración, ya cómo salen de la médula ósea, a dónde va, al timón, qué función tienen, lo que ya les expliqué con la imagen, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? El proceso de la fagocitosis igual se los he colocado. Y el sistema del complemento que lo vamos a desglosar. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Hola.